esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones. Y en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Este evangelio, poco largo, se encuentra al inicio de la predicación de Jesús, predicación del reino. Y contiene varias cosas importantes. Se trata de un joven que va a llegarse hasta Jesús y le va a hacer una pregunta. Vaya qué pregunta. No le va a preguntar sobre la vida eterna, sino
qué debe hacer para alcanzar la vida eterna. Quiere decir que para él era muy importante tener este concepto. Probablemente la vida eterna es algo muy difícil para nosotros peregrinos en la fe poder entender de qué se trata, pero sabemos que después de esta vida, el alma siendo inmortal, nos espera también la resurrección de nuestro cuerpo al final de la historia, y entonces toda nuestra persona, alma y cuerpo, gozarán de la contemplación de Dios, de la esencia divina, de quién es Dios en su Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y contemplaremos y amaremos, o amando, entenderemos y veremos la maravilla de aquello para lo cual en realidad hemos sido hechos. Hemos sido creados para la vida eterna. Y qué bueno es tener siempre esta noticia muy en claro. Se ve que este joven tenía el propósito de llegar a la vida eterna, pero no pregunta qué cosa es la vida eterna, sino qué debe hacer para llegar a la vida eterna. Y entonces esto es muy importante para nosotros, preguntárnoslo muy a menudo. ¿Qué debo yo hacer para estar con Jesús al final de esta vida, en el más allá, contemplando la riqueza de la vida eterna? Nos decía un fraile Pedro de los Reyes en el siglo XVI: ¿yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo de morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible. Y río y duermo y quiero holgarme. Posible. Y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. Prepararse para esa vida sin fin es nuestra tarea. De tal manera entonces que más que tener una vida horizontal, la del cristiano ya es una vida vertical. Por lo mismo que hemos sido bautizados, y con el bautismo se nos han dado las propiedades de una vida eterna. Tú y yo ya somos ciudadanos para el cielo. Suelo decir que ya tenemos pasaporte migratorio, ¿verdad? Ya nuestro sello que nos ha dado el bautismo, el sello del Santo Espíritu, es como el pasaporte e invitación para estar en la vida del cielo, en la vida eterna, una vida sin fin, que es la vida nuestra de aquí de la tierra comparada con una vida sin fin de la eternidad. Y sin embargo, aquí se juega el todo por el todo, de tal manera que si uno pudiera comparar la eternidad sin fin con el tiempo presente que a ti y a mí se nos es concedido en esta vida, no es nada más que 1 milímetro comparado con millones de kilómetros. Pero en ese milímetro se juega ese lugar de los millones de kilómetros que tenemos para vivir en la eternidad. De tal manera que ese milímetro que te concede el Señor en tu vida es tan importante el bien vivirlo. Y la pregunta es, ¿cómo debo de vivir para estar en la vida eterna? Así dice este joven: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y acá está la respuesta del millón. ¿Qué respuesta le da el Señor? Que es una respuesta para ti. Si tú te preguntas qué debo de hacer para estar
contemplando eternamente al Señor, el Señor te da una respuesta muy singular y muy precisa. Cumples los 10 mandamientos. ¿Por qué se refiere a los 10 mandamientos el Señor? Porque en la ley se encuentra todo lo necesario para agradar a Dios. El Señor va a ser la plenitud de la ley mosaica y va a completar todo aquello de la ley mosaica con la ley del amor. Y como ustedes saben, los mandamientos, los 3 primeros se refieren a Dios y los 7 restantes se refieren al prójimo, empezando por honrarás a tu padre y a tu madre. Mas el Señor, que le hace justamente ante la pregunta ¿cuáles?, dice ese joven, y hace una cita de estos mandamientos el Señor. Culmina con el honrarás a tu padre y a tu madre, mas sin embargo no hace referencia a los 3 primeros mandamientos que se refieren a Dios. El Señor no es que no desconocía los mandamientos, Él se los había dado a Moisés. ¿Y por qué cita solamente 7 y no los 3 más importantes que se refieren a Dios? Probablemente porque no quiso ponerlo en circunstancias, diríamos, difíciles a este joven. Le estaría faltando algo para cumplimentar, y el Señor, que es muy caballero, jamás echa en cara las cosas frente a los demás. Probablemente se ha reservado estos 3 mandamientos porque era el carozo fundamental de esta alma joven que le estaba faltando. Es decir, llevaba una vida más bien horizontal, faltándole el ejercicio de las virtudes referidas a Dios. Probablemente este joven, y lo dice después el Evangelio, vivía pues en las riquezas. A lo mejor sí honraba a su padre y a su madre, probablemente habría recibido bienes de esos papás, probablemente se preocupaba de sus padres, probablemente sí enfatizaba el amor al prójimo, porque él contesta: todo eso lo he cumplido. Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Todo lo que dices de los mandamientos, yo lo he cumplido. Sabemos que amar al prójimo también es amar a Dios. Nadie puede decir, dice San Juan, que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Nuestro amor debe estar manifestado en el prójimo a quien vemos, de tal manera que el ejercicio del amor está en aquellos que están cerca tuyo. La primera entonces pregunta es: ¿cómo va el ejercicio de tu amor con respecto a aquellos que te rodean? Allí está. A través del amor y el servicio a tus hermanos sirves a Dios y amas a Dios. Este joven probablemente había cumplido eso, pero le faltaba algo. Tenía su corazón puesto en las riquezas. Entonces el Señor le va a decir que puede entregar esos bienes, que puede venderlos, dar el dinero a los pobres, y lo invita a seguirlo. Pero el joven, que tenía amor a las riquezas, se pone triste y se va así cabizbajo, entristecido. Y entonces el Señor va a decir: qué difícil es para que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja. Literalmente, no está refiriendo a otra cosa metafórica. Un camello jamás pasa por el ojo de una aguja, tal vez un hilo fino sí. Y entonces
qué difícil es cuando nosotros tenemos el corazón puesto en las cosas del mundo, olvidándonos del culto verdadero a Dios, olvidándonos del recuerdo a Dios, olvidándonos que sobre todas las cosas debemos dar culto a nuestro Dios. No solamente el culto público, que sería a través de la liturgia, diríamos, de la asamblea, donde nosotros venimos a la Santa Misa. Tu corazón, ¿en qué está puesto? ¿Está puesto verdaderamente en Dios? ¿Te acuerdas de Dios apenas te levantas? ¿Cuando te vas a dormir? ¿Ejercitas las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que son las virtudes que se refieren sobre todo a Dios? La fe en su ejercicio orante, continuamente orante, rezas, oras todos los días ese Dios que verdaderamente te ha dado todo. Le agradeces todo lo que tienes. El problema no es ser rico o no, porque hay muchos que tuvieron un reino y sin embargo no pusieron el corazón a esas riquezas y se salvaron. Tenemos reyes, dueños de alguna forma de un reino o administradores de un reino, y son santos algunos de ellos. El problema no está tener mucho o poco, sino no poner nuestro corazón en el afán del dinero, que la bolsa, que los dólares, que el banco, que esto, y tengo todo en la cabeza todo el tiempo, nada más que eso. Entonces sirves al dinero. Puede ser que no sea el dinero y sirvas a otra criatura, que sirvas, no sé, al trabajo, siendo que el trabajo tiene que estar todo llevado en prudencia, y el hombre que vive solamente para trabajar, olvidándose de su familia, olvidándose que tiene que santificar el día domingo, es un hombre, diríamos, totalmente fatigado para el trabajo, pero ¿para qué trabaja? ¿Para qué trabaja y para quién trabaja? ¿Solamente para tener bienes? ¿O le da el sentido al trabajo, ese sentido verdadero que debe de tener como glorificación a Dios? Y sabe adecuar sus tiempos en prudencia para dar el tiempo necesario a la familia, a sus hijos, que también lo necesitan, como papá o como mamá. La ausencia de los padres del hogar hoy es lo que realmente produce grandes heridas psicológicas en los niños y en los jóvenes. Y así podríamos citar muchas otras criaturas a las cuales nuestro corazón se afana, olvidándose, descabezando, por así decir, nuestra vida espiritual, que debe ser vertical, pensando en la vida eterna, y que debo hacer yo para alcanzar la vida eterna. Esa es la sabiduría que nos refiere hoy la Escritura. La sabiduría que guía nuestros pasos a través de estos mandamientos de la ley de Dios, fundamentalmente que podría expresarse en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pues un corazón que ama, allí está la verdadera sabiduría. Ser sabio no significa leer muchos libros. Ser sabio no significa aprender del átomo o saber muchas cosas técnicas. Ser sabio significa saber guiar tus pasos por el verdadero camino hacia la eternidad, hacia la vida feliz, hacia la bienaventuranza. Recuerdo en estos momentos, y con esto termino, cuando Santa Mónica, pues como ustedes saben, ella lloraba mucho por la conversión de su hijo Agustín. Agustín, que se había hecho maniqueo y andaba en un camino de libertinaje. Pero Dios le rompió su sordera y le abrió su ceguera, sus ojos, y finalmente se bautiza.
Y cuando están en Milán, volviendo para África, se instalan ahí en el puerto de Ostia, y relata esto San Agustín en sus confesiones, que estaba con su mamá frente a una ventana, mirando todo el horizonte, y contemplaban qué son estas cosas tan hermosas que Dios ha hecho comparada a la vida eterna, que es el sol, que las estrellas, que el alma. Y entonces iban y venían en argumentos de vida eterna, y esa mamá ya no podía esperar más de la vida, porque dice: buscaba tu conversión, y ahora que ya estás en el camino del Señor, ya no espero más de la vida. San Agustín va a ser aquel grande columna de la Iglesia, obispo de Hipona, gran escritor, verdaderamente un grande de la Iglesia. Y se debe mucho él, no solamente a Dios, sino a las oraciones de su madre. Su madre partió para la vida eterna porque ya no esperaba de esta vida nada más. Esperaba la felicidad plena en Dios, porque nada ya la podía hacer feliz comparando con la felicidad que le aguardaba. Y entonces, ¿en dónde está la felicidad del hombre? En las criaturas. Los gozos más grandes que podemos tener en este mundo no son ni comparables con la vida eterna. La gran sabiduría del hombre es saber guiar sus pasos hacia ese gozo pleno, a ese gozo perpetuo, a ese gozo donde tu alma y tu cuerpo resucitado terminarán finalmente, diríamos, gozando eternamente. Pues le pedimos esta gracia al Señor a través de este joven que no sabemos si lo habrá seguido, probablemente no, pero que nos ha enseñado tanto, este joven indispuesto todavía para las cosas de Dios. Le pedimos al Señor entender el camino de las virtudes teologales, prepararnos para la vida eterna, hacernos esta gran pregunta: ¿qué es la vida eterna para ti? ¿Y qué debo hacer para estar con Dios al final, después de esta vida?